Le dijeron que se estaba cavando su propia tumba. En cierto modo, tenían razón. Solo que, al final, esa tumba resultó ser la salvación de todos los demás. Territorio de Montana. Otoño de 1887. La primera vez que Clara Whitmore hundió su piqueta en la ladera, justo detrás de la concesión minera abandonada, su vecino, Samuel Garrett, se acercó a caballo y se quedó observándola durante 10 minutos eternos antes de dignarse a hablar. «Sabes que no hay oro en esa colina», dijo él finalmente. «Los buscadores la revisaron hace años. Solo hay arcilla y roca». Clara no dejó de balancear la herramienta. «No estoy buscando oro». «¿Entonces qué estás haciendo?» «Construyendo un hogar». Garrett soltó una carcajada, un sonido seco y despectivo que hizo que Capper, el Golden Retriever de Clara, levantara la cabeza y gruñera suavemente. «¿Un hogar en una colina?» «Señora, con todo respeto, su esposo le dejó esa cabaña a menos de 200 metros de aquí. Tiene 4 paredes, techo y chimenea. ¿Qué más puede necesitar una mujer?» Clara hizo una pausa, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Lo miró con unos ojos que habían visto demasiado como para preocuparse por la opinión de hombres que habían visto muy poco. «Mi esposo está muerto, señor Garrett. La cabaña que él construyó tiene paredes tan delgadas que puedo oír el viento riéndose de mí a través de cada grieta. El invierno pasado, quemé cada mueble que poseíamos solo para evitar morirme congelada. Y aún así me despertaba con hielo en el pelo. Este invierno, voy a dormir abrigada, y voy a hacerlo bajo tierra, donde el frío no pueda alcanzarme». Garrett negó lentamente con la cabeza, como hacen los hombres cuando han decidido que una mujer ha perdido la razón y discutir no tiene sentido. «Como quiera, señora Whitmore, pero cuando ese túnel se derrumbe sobre su cabeza, no espere que nadie venga a desenterrarla». Se alejó a caballo sin mirar atrás. Clara volvió a su faena. La piqueta se alzaba y caía con ritmo constante. La colina se abría lentamente, y Capper permanecía sentado, observando, con la cola rozando las hojas otoñales, esperando que su humana les construyera un lugar al que el invierno no pudiera seguir. Thomas Whitmore había muerto en abril, 3 días después de que el deshielo primaveral revelara su cuerpo en el fondo del barranco, donde había caído mientras revisaba las trampas en febrero. Los grupos de búsqueda se habían rendido tras 2 semanas. La nieve era demasiado profunda, el terreno demasiado traicionero, las probabilidades demasiado escasas. Clara había sabido que estaba muerto al final de la primera semana, lo había sentido en los huesos del mismo modo que se siente un cambio de clima, pero mantuvo una vela encendida en la ventana hasta que llegó el deshielo y la verdad llegó con él. El funeral fue breve, y la simpatía, más breve aún. Para mayo, la gente del pueblo había pasado a otras preocupaciones, y Clara se había quedado sola con una cabaña que goteaba, un perro que lamentaba la pérdida, y un terreno que nadie quería porque estaba demasiado lejos del agua y demasiado cerca de las montañas, donde se incubaba el peor clima. Podría haber vendido la concesión y mudarse al pueblo. Podría haber encontrado trabajo como costurera, cocinera o lavandera. Podría haber cambiado su independencia por la seguridad de unas paredes mantenidas por otra persona. Las viudas respetables hacían esto. Las viudas sensatas hacían esto. Clara estaba cansada de ser sensata. Había crecido en una familia de mineros en Cornualles, Inglaterra, donde su padre y sus hermanos habían pasado la vida arrastrándose por túneles excavados en la tierra. Había escuchado sus historias alrededor de la mesa, relatos de cámaras subterráneas que mantenían la misma temperatura todo el año, frescas en verano y cálidas en invierno, protegidas de las tormentas que rugían impotentes en la superficie. Siendo niña, había visitado las viejas minas, había sentido el extraño consuelo de estar envuelta en tierra, y nunca había olvidado la lección. El mundo de la superficie era hostil, impredecible, mortal, pero el mundo subterráneo era estable. El mundo subterráneo era seguro. Su marido lo había llamado tontería cuando ella sugirió construir un sótano para raíces el primer año en la concesión. «No somos topos», había dicho él, riendo. «Somos personas. Las personas viven sobre la tierra». Thomas había sido un buen hombre, pero se había equivocado en muchas cosas, incluyendo, aparentemente, como navegar por un barranco cubierto de nieve en febrero. Clara pasó el verano preparándose.
Estudió la ladera buscando la combinación adecuada de estabilidad del suelo, drenaje y orientación. Leyó cada libro sobre minería y excavación que poseía la biblioteca territorial, los 3 ejemplares que tenían. Habló con viejos buscadores de oro en el pueblo, comprándoles bebidas a cambio de consejos sobre apuntalamiento y ventilación y los secretos para evitar que un túnel se convirtiera en una tumba. Y cuando las hojas comenzaron a cambiar de color, empezó a cavar. El trabajo fue más duro de lo que había imaginado, más duro de lo que las historias y los libros describían, más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho en sus 31 años de vida. Los primeros 3 pies fueron los peores. La capa superficial de tierra estaba llena de rocas y raíces, resistiéndose a su piqueta en cada golpe. Encontró piedras del tamaño de su cabeza enterradas justo debajo de la superficie. Cada una requería 1 hora de palanca y esfuerzo para ser removida. Sus manos se ampollaron, luego sangraron, y luego volvieron a ampollarse sobre las heridas. Sus hombros gritaban. Su espalda amenazaba con ceder por completo, pero ella siguió adelante. Al final de la primera semana, había tallado una incisión horizontal en la ladera de aproximadamente 4 pies de profundidad y 6 de ancho. Los vecinos empezaron a darse cuenta. Cabalgaban con más frecuencia que antes, buscando excusas para ver cómo iba la cosa, pero en realidad venían a presenciar el espectáculo de la viuda loca excavándose en una montaña. Se inundará, predijo Marta Olsen, que vivía a 3 millas al este y se consideraba una experta en todo. El deshielo de primavera llenará ese agujero como una bañera y ahogará todo lo que esté dentro. El techo se derrumbará, advirtió su marido, Henrik. La tierra no está hecha para colgar sobre un espacio vacío. Dios hizo los techos de madera y piedra, no de tierra. Chocará contra la roca y tendrá que rendirse, dijo el joven Billy Tanner, que trabajaba en el rancho Garrett. Mi padre intentó cavar un pozo una vez y golpeó granito a 8 pies. Rompió 2 piquetas y se dio por vencido. Clara los escuchó a todos. Les agradeció su preocupación y siguió cavando. La segunda semana trajo una tierra diferente, arcilla densa que mantenía su forma al tallarla, que no se desmoronaba ni colapsaba, que olía a humedad ancestral y paciencia silenciosa. Esto era lo que había estado esperando. La arcilla es amiga del constructor de túneles. Se comprime bajo su propio peso en lugar de caer, y sella contra el agua mejor que cualquier mortero. Empezó a dar forma al espacio con más cuidado, ya no solo excavando, sino diseñando. Mantuvo el túnel de entrada estrecho, justo lo suficiente para sus hombros, y ligeramente inclinado hacia arriba desde fuera hacia adentro para que el agua drenara hacia afuera en lugar de acumularse en la cámara principal. Luego comenzó a ensanchar, tallando un espacio ovalado que eventualmente sería de 12 pies de profundidad, 10 de ancho y 7 de alto en el centro. El apuntalamiento vino después. Había canjeado 3 meses de mantequilla y huevos con el dueño del aserradero por una pila de troncos de pino, y pasó 4 días cortándolos a medida e instalándolos en su lugar. Postes verticales cada 4 pies a lo largo de las paredes, vigas horizontales a través del techo, encajadas para que se bloquearan con los postes. El marco creó un esqueleto que resistiría incluso si la tierra decidía asentarse. El trabajo requería una precisión que ella no sabía que poseía. Cada viga tenía que ser cortada con la longitud exacta. Demasiado corta y no soportaría nada. Demasiado larga y no encajaría. Aprendió a medir 2 veces y cortar una. A probar cada pieza antes de comprometerse con la posición final. Aprendió el sonido de la madera bajo tensión, el crujido que significaba que una viga estaba soportando peso correctamente y el gemido que anunciaba que algo estaba a punto de fallar. Por supuesto que cometió errores. Estaba aprendiendo sobre la marcha, enseñándose a sí misma un oficio para el que los hombres pasaban años como aprendices antes de dominarlo. Una de sus primeras vigas de techo se partió por una grieta oculta, cayendo 6 pulgadas antes de que las vigas vecinas soportaran la carga. La reemplazó ese mismo día, trabajando hasta que sus brazos temblaron y su visión se nubló, porque un solo punto débil podía derribar todo lo que había construido. Pero aprendió de cada error y no volvió a cometer el mismo 2 veces. Entre los troncos, rellenó con más arcilla mezclada con paja del granero. Esta mezcla, sobre la que había leído en un libro sobre construcciones antiguas, se secaría hasta formar una superficie casi tan dura como el ladrillo, estabilizando las paredes y creando un interior liso fácil de mantener limpio. Al final de la tercera semana, tenía un túnel.
Octubre trajo la primera helada y con ella, un cambio en la atención del pueblo. El rancho Garrett perdió 2 terneros a causa de una ola de frío temprana. Los animales se congelaron durante la noche en un pasto que debería haber sido seguro por un mes más. La granja Olsen descubrió que su sótano de raíces se había inundado, pudriendo la mitad de sus reservas de verduras de invierno. El padre del joven Billy Tanner, que todavía trabajaba en ese pozo, finalmente encontró agua, pero el agua era salobre e imbebible, contaminada por algún depósito mineral subterráneo que nadie sabía que existía. Mientras tanto, el túnel de Clara permanecía seco, estable y cada vez más habitable. Había terminado la cámara principal y había comenzado la chimenea, una estructura de piedra construida contra la pared trasera con un conducto que se elevaba a través de la tierra, en ángulo hasta emerger de la ladera 20 pies más arriba. El diseño se basaba en los antiguos sistemas de ventilación de las minas de Cornualles. La chimenea en ángulo aspiraría el humo hacia afuera mientras evitaba que la lluvia y la nieve cayeran dentro. La chimenea en sí era pequeña, apenas 2 pies de ancho, pero en un espacio subterráneo cerrado, incluso un fuego pequeño generaría calor más que suficiente. La gente del pueblo dejó de reír y comenzó a observar. Samuel Garrett regresó a finales de octubre, esta vez sin la sonrisa burlona. Se paró en la entrada del túnel. Ella la había enmarcado con madera, una puerta adecuada con un pesado tablón de roble que había rescatado de una granja abandonada, y miró fijamente la oscuridad interior. ¿Puedo ver dentro? Clara le entregó un farol. Tenga cuidado con la cabeza en la entrada. Se ensancha una vez que pasa los primeros pies. Se agachó por el umbral y desapareció. Por un largo momento, hubo silencio. Luego su voz resonó, amortiguada por la tierra. Dios santo. Cuando emergió, su expresión había cambiado por completo. El desdén había desaparecido, reemplazado por algo que se parecía casi al respeto. Hace calor ahí dentro. Debe de haber 15, 20 grados más que aquí fuera. 10 grados, dijo Clara. La Tierra mantiene esa temperatura durante todo el año a esta profundidad. Más fresco que un día de verano, más cálido que una noche de invierno. Es física, señor Garrett, no magia. Construiste una chimenea bajo tierra. El tiro ventila por la ladera. El humo sube de forma natural. El ángulo evita las corrientes de aire descendentes. Podría mostrarle los diagramas si le interesa. Garrett la miró como si la viera por primera vez. Señora Whitmore, le debo una disculpa. Cuando empezó este proyecto, pensó que estaba loca. No estaba solo. Pensé que estaba loca, admitió. Me equivoqué. Esto es otra cosa completamente distinta. Se fue cabalgando lentamente, mirando hacia atrás 2 veces antes de desaparecer por la curva del sendero. Clara se permitió una pequeña sonrisa. Luego regresó al interior para terminar de instalar el marco de madera de la cama en el que había estado trabajando. Noviembre trajo nieve, y la nieve trajo visitantes. Primero vino Martha Olsen, con su escepticismo anterior olvidado, preguntando si Clara podría compartir los planos de su sistema de ventilación. La chimenea de la granja Olsen se había derrumbado bajo el peso de la nieve húmeda, y estaban tratando de reconstruirla antes de que llegara el verdadero frío. Luego vino Henrik Olsen, sombrero en mano, preguntando si Clara estaría dispuesta a vender algo de su leña almacenada. Su propio suministro se había mojado cuando el techo del cobertizo goteó, y la madera húmeda quemaba mal, si es que quemaba. Luego vinieron otros, familias del pueblo que habían oído hablar del refugio subterráneo y querían verlo por sí mismos. Clara ofrecía recorridos cuando tenía tiempo, explicando los principios del aislamiento terrestre y la masa térmica a cualquiera que quisiera escuchar. La mayoría asentía educadamente y se marchaba confundida. Algunos hicieron preguntas inteligentes y se quedaron para aprender. A pesar de todo, ella continuó mejorando su hogar. Instaló un suelo de tablones sobre la tierra compactada, creando una superficie limpia que sería fácil de barrer. Construyó estantes en las paredes para almacenamiento. Colgó manojos de ramas de pino de las vigas del techo, en parte por el aroma fresco, en parte porque la resina era ligeramente antiséptica y ayudaría a mantener limpio el aire. Tejió alfombras con retazos de tela y las colocó estratégicamente alrededor de la cámara, añadiendo color y calidez al espacio terrenal.
Capper había reclamado su sitio inmediatamente, una manta gastada junto a la chimenea, desde donde podía vigilar tanto las llamas como la entrada del túnel. Parecía entender, de la manera en que a veces los perros entienden, que este lugar era especial, que su humana les había construido algo importante. Para diciembre, el refugio estaba completo. Clara se mudó el solsticio de invierno, la noche más larga del año, y durmió más tranquilamente de lo que lo había hecho desde que Thomas murió. La ventisca llegó el 7 de enero de 1888. Más tarde sería llamada la ventisca de la casa de la escuela, la ventisca de los niños, la tormenta que lo cambió todo. Mataría a cientos de personas en los territorios del norte, muchos de ellos niños atrapados entre la escuela y el hogar cuando el clima cambió. Congelaría ganado en pastos y viajeros en carreteras y familias en casas que no podían contener el frío. Clara no experimentó nada de esto directamente. Lo experimentó como sonido, un aullido que parecía venir de todas partes a la vez. El rugido de un tren de carga que duró horas y luego días. Lo experimentó como presión, la sensación de estar envuelta en algodón mientras el mundo exterior intentaba desgarrarse. Lo experimentó como calidez, constante e inmutable, mientras su termómetro mostraba que la temperatura exterior caía a 40 grados bajo cero. Tenía provisiones para un mes. Tenía leña apilada contra una pared, pino y roble curados que ardían limpios y calientes. Tenía agua de un manantial que había aprovechado en la parte trasera de la cámara, donde el agua subterránea se filtraba por una grieta en la roca y se recogía en una palangana que ella había tallado. Tenía comida, carne y verduras en conserva, frijoles secos y harina, sal, azúcar y café. Tenía a su perro, sus mantas, sus libros y absolutamente ninguna razón para aventurarse afuera hasta que pasara la tormenta. Así que no lo hizo. Leyó a la luz del farol mientras el mundo terminaba sobre ella. Cocinó comidas sencillas en la rejilla que había instalado sobre su chimenea. Habló con Capper de todo y de nada, el sonido de su propia voz como un consuelo contra el aullido que nunca cesaba. Durmió, se despertó y volvió a dormir, perdiendo la noción del tiempo en la inmutable luz de su mundo subterráneo. En la tercera mañana, o eso creyó ella que era, oyó algo que no era viento golpeando su puerta. Agarró el rifle que Thomas le había dejado y se acercó con cautela. ¿Quién es? Por favor. Una voz, fina y desesperada, apenas audible a través del roble. Por favor, vimos el humo de su chimenea. Por favor, déjenos entrar. Clara abrió la puerta a una pesadilla. 3 figuras estaban en la entrada del túnel, tan cubiertas de nieve y hielo que apenas parecían humanas. 2 adultos, reconoció a los Henderson, una familia que vivía 4 millas al norte, y un niño, tal vez de 6 o 7 años, agarrado entre ellos. Detrás de ellos, el mundo era blanco. Un muro de nieve arrastrada tan denso que Clara no podía ver más allá de 5 pies de su marco de puerta. «Entren ahora». Tropezaron al pasar y ella cerró la puerta de golpe contra el viento que intentaba seguirlos. La temperatura en la cámara cayó 10 grados en los segundos que la puerta estuvo abierta. Podía sentir el frío intentando abrirse paso. Una fuerza viva que deseaba lo que ella tenía. Los Henderson se desplomaron en el suelo, temblando tan violentamente que no podían hablar. La niña, su hija Emma, estaba inmóvil y en silencio. Y por un momento terrible, Clara pensó que estaba muerta. Entonces los ojos de la niña se abrieron, enfocándose lentamente en el fuego, y emitió un sonido que era mitad sollozo y mitad gemido. Vivos. Todos estaban vivos. Clara trabajó rápidamente. Primero mantas, luego agua caliente de la tetera que mantenía al fuego. Luego caldo caliente a cucharadas en bocas demasiado frías para masticar alimentos sólidos. Les quitó la ropa exterior congelada y la reemplazó con mantas secas, con edredones, con cualquier cosa que retuviera el calor contra una piel que casi había olvidado lo que era la calidez. Tardaron 6 horas antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar correctamente. «Nuestra casa», susurró la señora Henderson, con la voz ronca por el frío y las lágrimas. El viento se llevó el techo, simplemente lo despegó como si fuera papel. Las paredes comenzaron a caer después de eso. Tuvimos que correr. Vimos tu humo, añadió el señor Henderson. Sus dedos estaban blancos, las primeras etapas de la congelación, pero Clara pensó que podrían recuperarse si los mantenía calientes y elevados. No sabíamos a dónde más ir.
Todos los demás están demasiado lejos. Nunca lo habríamos logrado. ¿Cómo supieron de este lugar? Todo el mundo conoce a la viuda loca que se excavó en una montaña. Intentó sonreír, pero la expresión vaciló. Ya no parece tan loco. Clara miró su pequeño refugio, ahora abarrotado con 3 cuerpos extra y el terror acumulado de una noche pasada corriendo a través del apocalipsis. No, dijo ella en voz baja. Supongo que no. Los Henderson fueron los primeros, pero no los últimos. Durante los siguientes 2 días, mientras la tormenta continuaba rugiendo, 5 personas más encontraron su camino hasta la puerta de Clara, el joven Billy Tanner, separado de un grupo de búsqueda de ganado perdido, un viejo buscador de oro llamado Jenkins, que había sido sorprendido a la intemperie y siguió la señal de humo de la chimenea de Clara durante 2 millas a través de condiciones de ceguera blanca, una mujer llamada Sarah Cross y su hijo pequeño, refugiados de una granja que se había convertido en una trampa mortal cuando el fuego se apagó y no quiso reencenderse. El refugio de Clara, diseñado para una mujer y su perro, albergó a 9 personas cuando la tormenta finalmente cesó. Durmieron por turnos, 3 o 4 a la vez, en la cama y en el suelo, mientras que otros se sentaban contra las paredes. Racionaron la comida cuidadosamente, estirando las provisiones de Clara para alimentar a todos. Mantuvieron el fuego encendido constantemente. La pequeña cámara se mantuvo caliente a pesar del frío imposible del exterior. Hablaron, rezaron y contaron historias para mantener a raya el miedo. La pequeña Emma Henderson dejó de temblar al segundo día, aunque se negó a soltar la mano de su madre ni por un momento. Billy Tanner, que solo tenía 19 años y nunca había estado tan cerca de la muerte, lloraba en silencio en un rincón cuando creía que nadie lo miraba. El viejo buscador, Jenkins, contó cuentos de inviernos que había sobrevivido en las montañas, cada historia más desgarradora que la anterior, aunque Clara sospechaba que estaba exagerando para dar a los demás algo en que concentrarse además de su miedo. Sarah Cross amamantaba a su hijo pequeño en el rincón más cálido cerca de la chimenea, cantándole suavemente en un idioma que Clara no reconocía. El bebé, cuyo nombre era Michael, parecía ajeno a la catástrofe, durmiendo, comiendo y llorando con las demandas sin complicaciones de una criatura demasiado joven para comprender que el mundo casi había terminado a su alrededor. Clara se encontró pensando en Thomas durante esas largas horas. Se preguntó si él habría tenido miedo cuando cayó, si habría sabido lo que estaba sucediendo, si habría pensado en ella en esos momentos finales. Ella esperaba que el final hubiera sido rápido. Esperaba que no hubiera sufrido de la manera en que estas personas habían sufrido, luchando a través de millas de frío asesino con la muerte susurrándoles a la espalda. Esperaba que, dondequiera que estuviera, pudiera ver lo que ella había construido, en lo que ella se había convertido. Y sobrevivieron. Cuando el viento finalmente se detuvo en la mañana del 10 de enero, Clara abrió su puerta a un mundo transformado. La nieve estaba apilada 15 pies de altura en algunos lugares, esculpida en formas alienígenas por el viento que había soplado sin pausa durante 3 días. El cielo estaba claro y azul, casi obscenamente alegre después de la oscuridad de la ventisca. La temperatura había subido a meramente amarga, 10 grados bajo cero, prácticamente agradable en comparación con las profundidades de la tormenta. Uno por uno, sus refugiados emergieron, parpadeando a la luz del sol como criaturas de otro mundo. «Dios mío», susurró el señor Henderson, mirando el paisaje enterrado. ¿Cómo sobrevivió alguien a esto? Muchos no lo habían hecho. Durante las semanas siguientes, mientras la comunidad se desenterraba y evaluaba los daños, el número de muertos aumentó. Cuerpos congelados encontrados en ventisqueros, casas colapsadas con familias aún dentro. Niños que habían intentado caminar a casa desde la escuela y nunca llegaron. La ventisca había matado a más de 300 personas en todos los territorios, y el número podría haber sido mayor si no fuera por los milagros aleatorios que habían salvado a algunos y condenado a otros. El refugio de Clara fue uno de esos milagros. La historia se difundió rápidamente. La viuda Whitmore, que se había excavado en una ladera mientras todos se reían, había salvado 9 vidas durante la peor tormenta que se recordaba. Los periódicos se hicieron eco. El gobernador territorial lo mencionó en un discurso sobre la preparación y la resistencia de los pioneros. Extraños comenzaron a aparecer en la concesión de Clara, queriendo ver el refugio subterráneo que se había hecho famoso. Rechazó a la mayoría,
pero dio la bienvenida a aquellos que venían a aprender. Esa primavera, Clara impartió su primera clase sobre construcción con refugios terrestres. 17 estudiantes se presentaron, agricultores, ganaderos, gente del pueblo que había perdido hogares o seres queridos en la ventisca y estaban decididos a no ser nunca más tan vulnerables. Clara les mostró todo. Cómo elegir un sitio, cómo. Ella enseñaba a evaluar la estabilidad del suelo, la técnica precisa para excavar, apuntalar, ventilar e impermeabilizar. También mostró el diseño ingenioso de la chimenea que aseguraba que el humo se fuera y el calor se quedara dentro. Explicaba la física de la masa térmica y la ingeniería fundamental del drenaje subterráneo. Al llegar el otoño, ya existían 8 nuevos refugios bajo tierra en el valle. Para la primavera siguiente, la cifra había ascendido a 20. En un lapso de 5 años, esta técnica se había propagado por todos los territorios del norte, siendo adaptada y modificada para adecuarse a diversos suelos y climas, pero siempre manteniendo los mismos principios esenciales que Clara había extraído de las historias de su padre y que ella misma había pulido a través de su propia y acuciante necesidad. Pronto, otros constructores comenzaron a mejorar su diseño original. Un inmigrante sueco llamado Lindqvist, por ejemplo, desarrolló un sistema de ventilación superior que combatía la acumulación de humedad en ambientes más cálidos y húmedos. Un antiguo ingeniero militar elaboró planos estandarizados tan detallados que incluso constructores novatos podían seguirlos sin problemas. Además, un grupo de artesanos Blackfeet fusionó los principios subterráneos de Clara con sus propios conocimientos tradicionales ancestrales, dando vida a estructuras híbridas perfectamente adaptadas a las condiciones específicas de su tierra. Clara aceptó todas estas contribuciones de buen grado. Siempre que le era posible, visitaba los nuevos refugios, ofreciendo orientación y aliento, mientras aprendía de las innovaciones implementadas por otros. Ella integraba cuidadosamente todas estas mejoras en su propia enseñanza, asegurando que cada nuevo estudiante se beneficiara de la sabiduría acumulada por todos aquellos que la habían precedido. El conocimiento no es como el oro, les decía a sus alumnos. El oro disminuye cuando lo compartes. El conocimiento, en cambio, crece. Cada persona que aprende de mí y luego enseña a otra fortalece a toda la comunidad. Nunca cobró por sus lecciones. Aceptaba donaciones cuando la gente ofrecía leña, alimentos o trabajo en proyectos que no podía completar sola. Pero el conocimiento en sí mismo, ella lo entregaba libremente. Le parecía inmoral lucrarse con la supervivencia. Incorrecto poner precio a algo que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para la familia de otra persona. Podrías ser rica, le dijo Samuel Garrett una vez, años más tarde, cuando los refugios subterráneos ya eran una característica común del paisaje y el nombre de Clara se conocía en todo el territorio. Podrías haber patentado el diseño, cobrado derechos de licencia, construido un verdadero imperio. Clara estaba sentada a la entrada de su refugio, observando cómo el atardecer teñía las montañas de tonos dorados, mientras Capper, ya viejo, con el hocico gris, pero aún fiel, dormitaba plácidamente a sus pies. Ya soy rica, respondió ella. Tengo un hogar que me mantiene abrigada. Hago un trabajo que importa. Tengo un perro que me ama y vecinos que me respetan. ¿Qué más podría necesitar una mujer? Garrett no tuvo respuesta para esa afirmación. Clara Whitmore continuó viviendo en su refugio subterráneo durante otros 37 años, hasta su fallecimiento en el invierno de 1924 a la edad de 68 años. Murió mientras dormía en la cama que había construido con sus propias manos, dentro de la habitación que había tallado en la ladera de una colina, a pesar de que todos le habían dicho que estaba completamente loca. Capper había muerto años atrás y había sido enterrado en una pequeña tumba en la cima de la colina, justo donde el humo de la chimenea se elevaba y se dispersaba en el aire de la montaña. Clara tuvo otros perros después de él, los amó, los perdió y los volvió a amar. Pero Capper siempre fue especial. Capper estuvo allí desde el inicio. La había visto excavar la primera palada de tierra y había sido el primero en dormir abrigado en el refugio que salvaría tantas vidas. A petición propia, ella fue enterrada junto a él. La lápida era simple y concisa: Clara Whitmore, 1856 a 1924. Ella cavó profundo y encontró calor. El refugio sigue en pie hoy en día, mantenido por la sociedad histórica como un brillante ejemplo de ingenio pionero. Los visitantes pueden recorrer el túnel de entrada,
Agacharse para cruzar el marco de madera de la puerta y pararse en la cámara ovalada donde 9 personas sobrevivieron a la peor tormenta de nieve en la historia del territorio. La chimenea aún funciona perfectamente. El manantial todavía se filtra a través de su grieta en la roca. Y las paredes de tierra conservan la constante temperatura de 55 grados Fahrenheit, aproximadamente 13 grados, que Clara descubrió hace más de un siglo. Los guías narran su historia a cada grupo que pasa por allí. Explican la física y la ingeniería, la historia y la tragedia. Cuentan la crónica de la mujer de la que se mofaron por cavar un agujero y que terminó salvando a toda una comunidad. Pero la parte del relato que resuena con mayor fuerza, la que los visitantes recuerdan mucho después de haber olvidado los detalles técnicos, es algo más simple que la física o la ingeniería. Se trata de una mujer que lo perdió todo y, en lugar de rendirse, decidió construir algo nuevo. Una mujer que se enfrentó a un invierno que parecía imposible y esculpió un espacio donde la palabra imposible no tenía cabida. Una mujer que escuchó su propia sabiduría interior cuando la lógica de todos los demás había fracasado estrepitosamente. Le advirtieron que estaba cavando su propia tumba. La tildaron de loca, de necia, de malgastar su tiempo en una quimera que se derrumbaría sobre ella. Ella, no obstante, siguió cavando. Y cuando llegó la tormenta, esa ventisca que mató a cientos, que sepultó casas, congeló el ganado y convirtió la pradera en un infierno helado, ella estaba abrigada. Estaba a salvo. Estaba viva. Y también lo estuvieron las 9 personas que encontraron el camino hasta su puerta, atraídas por el humo de una chimenea que se elevaba desde la ladera, el único signo de vida en un mundo que se había rendido completamente ante el frío. Hay lecciones que tardan mucho en aprenderse. Y algunas personas no las aprenden nunca. Pero Clara lo sabía. Clara siempre lo había sabido. El mundo de la superficie es hostil, impredecible y mortal. Pero si cavas lo suficientemente hondo, encuentras algo más. Encuentras calor. Encuentras refugio. Encuentras un hogar. Todo lo que tienes que hacer es seguir golpeando con la pala.